Importantes de conversar y por eso nosotros acá en Matinal Nuestra Casa siempre estamos hablando en materia de salud. Ya hablábamos de lo que significa la donación de sangre y ahora queremos hablar sobre lo que significa el lupus en nuestro país. Esta enfermedad autoinmune, inflamatoria, muy dolorosa también para quienes la padecen, en su momento considerada una de las enfermedades raras también en Chile. Por supuesto hoy día se está hablando mucho más y enhorabuena. Por eso queremos hablar precisamente sobre lo que significa esta enfermedad y está con nosotros Gonzalo Tobar Carrizo, quien es vocero de Lupus Chile, para hablarnos sobre esto que obviamente va a tener una jornada informativa este fin de semana y queremos aprovechar también de hablar sobre lo que significa el lupus. ¿Cómo está, estimado? Bienvenido. Hola Luis, hola Camila, buenos días. Buen día, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Gonzalo. Bueno, ustedes llevan haciendo ya un trabajo hace muchísimo tiempo. Desde el 2008 se conforman, ¿cierto?, como agrupación para dar este apoyo a las familias, no solo a los pacientes, sino que a las familias también, amigos, el círculo cercano de aquellas personas diagnosticadas con lupus. Para que tú nos cuentes también cómo ha sido todo este trayecto desde el 2008 al 2023, qué cambios han habido en nuestro país, ¿hay mayores herramientas hoy día con las que cuenten los pacientes de lupus? Efectivamente, este año cumplimos 15 años de trabajo, es un tremendo orgullo para nosotros. Y claro, efectivamente, y por suerte, la realidad de los pacientes con lupus en Chile se ha mejorado en ese tiempo. En el año 2008 no había ningún soporte, no había ninguna garantía ni apoyo de parte del Estado para los pacientes con lupus. La organización se formó el año 2008 buscando mejoras para los pacientes y los familiares, para mejorar el gasto bolsillo también, que era muy caro para los pacientes, para las familias se endeudaban, habían pacientes que se morían por no tener acceso a los tratamientos, qué sé yo. Y claro, con el trabajo colaborativo de los pacientes, de los familiares, de la organización, el año 2013 el lupus eritematoso sistémico ingresó al GES, al auge, por lo tanto ahí hay un soporte financiero bastante importante, se puede contener el costo pagando copagos muy bajos y desde el año pasado con copago cero para FONASA. Y desde el año 2019 también tenemos un tratamiento de alto costo cubierto a través de la ley Ricardo-Soto, por lo tanto tenemos hoy día todos los tratamientos disponibles para la enfermedad cubiertos con garantías estatales. Se habla de 25.000 personas en nuestro país que tienen o están diagnosticadas con esta enfermedad. Nos has contado un poquito los avances en los accesos, en la medicina, en los tratamientos, pero ¿cómo estamos en la sociedad también para reconocer esto, entendiendo que es una enfermedad que, claro, no tiene síntomas visibles? Hay personas que en el trabajo son cuestionadas también por la presentación también de esta sintomatología, que es invalidante, obviamente, si es una enfermedad inflamatoria y todo, la inflamación molesta y duele finalmente. Para que nos cuentes un poquitito eso, cómo está hoy día la relación de las personas diagnosticadas con su día a día, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Eso también ha mejorado en el tiempo. Al principio, hoy día, claro, hoy día ya hay más de 20.000 personas con diagnóstico confirmado de lupus y podemos terminar diciendo que habrían por cerca de 25.000 personas. Hace 10 años atrás habían cerca de 6.000 personas diagnosticadas, entonces era una enfermedad que ocupaba mucha menos importancia social, que se visibilizaba menos, pero también desde el año 2008, 2010 hasta la fecha han ocurrido cosas que nos han ayudado a la difusión misma de la enfermedad. Por ejemplo, Doctor House todo el rato hablaba de que podía ser lupus, cuando hoy día Sí. buscaba un diagnóstico complejo decía podía ser lupus, podía ser lupus, entonces de cierta forma ya permite que la palabra lupus se haga un poco más conocida. Después vino Lady Gaga con alguna cosa con lupus, Selena Gómez que fue diagnosticada con lupus, fue trasplantada con lupus después, entonces eso también nos va abriendo las puertas en los medios de comunicación porque es una noticia de impacto. En Chile también tuvimos el caso de una ex ministra de Estado que estuvo complicada con su lupus con ocasión de un parto de su hija. Entonces también los medios de comunicación se volcaron en su momento a cubrir esas noticias y hoy día nos han permitido que la enfermedad, no todo el mundo entiende y comprende lo que es la enfermedad, pero la escucha, ya sabe que existe, se hace más cotidiana y hoy día cuando tú vas discutiendo con la gente en la calle, en el día a día, todos finalmente conocen a alguien que tiene lupus, que tuvo lupus, conocieron a alguien que en el colegio que tuvo lupus, que tenía lupus, la hija del compañero que tiene lupus. Entonces, hoy día se ha masificado un poco en la sociedad lo que es la enfermedad
pero todavía nos cuesta un poco entenderla justamente porque hay síntomas que no son visibles. El 80% de las personas que tienen lupus eritematoso sistémico refiere tener algún grado de fatiga o de cansancio extremo, pero que es ese cansancio que te inmoviliza, no es ese cansancio que me quiero quedar un ratito más viendo tele porque estoy cansado, sino que el cansancio es la fatiga que te inmoviliza y ahí cuesta mucho hacerlo entender en el círculo laboral, en el círculo social, en el círculo académico, que tú tienes que tomar pausas, que tu cuerpo no está respondiendo en el mismo ritmo que una persona normal, y eso cuesta bastante poder transmitirlo, junto con el dolor interno de que van produciendo las inflamaciones. Bueno, Gonzalo, sería interesante también que nos contaras un poco acerca de cómo se manifiesta esta enfermedad, cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener un organismo con lupus y quizás hacer la distinción entre los dos tipos de lupus que encontramos en nuestro país. Para no equivocarme, lo voy a leer. Son lupus eritematoso discoide y sistémico, ¿no? Tenemos esos dos, el discoide y el sistémico. Sí, esos son son los más prevalentes. Hay otras clasificaciones que ya son muy poco prevalentes, entonces cuesta mucho encontrarlo. De todas las personas que tienen lupus, de más de 25.000 personas que tienen lupus, el 80% de esas personas tienen el lupus sistémico, que puede afectar órganos o sistemas. Entonces, se puede producir inflamación en el riñón, en la piel, en las articulaciones, en el saco que cubre el pulmón, en el saco que cubre el corazón, etcétera, y eso va generando daño orgánico a largo plazo o daño inmediato. De esas personas, la mitad va a terminar con algún problema al riñón, y dentro de todas esas personas con problema al riñón vamos a tener personas que se van a terminar dializando o personas que se van a terminar trasplantando. No es el común que las personas terminen dializándose ni trasplantándose, pero sí la mitad de las personas con lupus sistémico va a generar algún grado de daño al riñón. Y lo normal sí es que cerca del 70, el 80, hasta el 90% de los pacientes tengan inflamación articular. Esa inflamación articular no es permanente y tampoco degenera la articulación como en la artritis reumatoide, pero sí me va a generar inflamación, dolor, inmovilidad. Por ahí decía Luis un poco de invalidación, de invalidez, pero no, por lo generalmente esa invalidez no va a ser permanente, sino que va a ser transitoria mientras dure el cuadro de activación de la enfermedad. Entonces yo sí puedo estar 2 semanas, 3 meses con inflamación y después la enfermedad entra en remisión. Hablábamos también de la fatiga crónica, que es un componente bastante importante en la enfermedad. Y otra cosa que sí es visible son las manchas en el rostro. Cerca de más del 50% de los pacientes va a generar aquí un eritema malar que se llama, que es un enrojecimiento de toda esta zona y que pareciera finalmente como una mariposa abierta encima de la cara en esta parte, y por eso también es todo el nexo y el vínculo con la mariposa como símbolo mundial de la enfermedad, como identificación de las pacientes. Las pacientes se hacen llamar maripositas, mariposas, porque finalmente se busca dar como el vuelco a algo más romantizado de la enfermedad, y claro, finalmente hay gente que tiene aquí un enrojecimiento de forma permanente. Ese enrojecimiento puede estar de forma no permanente en la medida que yo me exponga al sol, me puede aparecer este enrojecimiento por 1 o 2 días, y hay gente que sí lo tiene de forma permanente. Sí, bueno, ahí uno va aprendiendo, claro, en su momento se les consideraba como personas flojas a quienes hayan diagnosticados con lupus, y claro, no les creían y muchas veces los terminaban despidiendo por esto. Hemos aprendido por lo menos. Ese es un estigma social, lamentablemente, que tenemos en todo el mundo, porque contarle a una persona y hacerle entender que la fatiga es parte de una enfermedad es súper complejo, y también traspasa no solamente al lupus, sino que a otras enfermedades, el convencimiento, y ahí hay un tema de un agotamiento también, de estar explicando una y otra vez que tú de verdad estás cansado, que tu cuerpo no está respondiendo porque tú estás enfermo. Sí, y es el extremo, como decías tú, o sea, no es como cuando, claro, tenemos flojera, queremos quedarnos ahí, no, sí, de verdad es invalidante, lo refieren así, y tú lo has comentado también. Preguntarte con respecto a, ¿esto es hereditario? ¿Esto se da en algún momento de la vida? ¿Hay alguna etapa de la vida en la cual esté presente y que después obviamente podamos decir, ok, estoy tranquilo, no voy a desarrollar lupus, o te puede activar en cualquier momento? Esto, sí, son varias preguntas. Hay familias que tienen componentes hereditarios, sí. Tú puedes ver familias donde hay una mamá, una hija, una mamá y una hermana con lupus, sí, pero no es lo común. Cerca del 10% de los casos se supone que pueden tener un carácter genético.
Entonces, claro, yo teniendo lupus, yo mamá, yo papá teniendo lupus, no necesariamente se va a repetir la enfermedad en la familia, pero sí las personas que tienen lupus nacieron con una predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Esa predisposición genética a desarrollar la enfermedad se puede manifestar como finalmente como la enfermedad o no, en la medida que yo me exponga a agentes gatillantes como el sol, el uso continuo de antibióticos, el estrés u otros más. La enfermedad sí está descrita que en un 90% de los casos afecta a mujeres y por lo general la edad de diagnóstico de esas mujeres es en la edad fértil. Entonces nosotros tenemos muchas mujeres diagnosticadas entre los 15 y los 45 años, pero también tenemos grupos de pacientes diagnosticados en edades infantiles, a los 5, a los 6, a los 7 años, y también tenemos personas que han sido diagnosticadas siendo adultos mayores después de los 60 años, pero el pic concentrado de gente está entre los 15 y los 45 años. Entonces tenemos muchas mujeres de 30, de 25, de 28, y ahí viene todo un tema de un análisis social un poco más profundo, porque en este país hay mucho hogar que es monoparental, que está sostenido financieramente por mujeres, mujeres que trabajan. Entonces, cuando tú tienes a una mujer que trabaja con una enfermedad invalidante o con una enfermedad que le está generando una discapacidad, que no la puede controlar todavía, que no le entregan los medicamentos, se te hace un drama social porque esa familia va a quedar sin un sustento financiero. Por supuesto, y es por eso que es importante que tengamos estas conversaciones para hacer conciencia con respecto a la enfermedad. ¿Es contagioso el lupus? ¿Hay factores externos que puedan hacer que yo desarrolle antes o no llegue a desarrollar? Tú nos mencionabas algunos como el sol, el estrés, ¿verdad? Los antibióticos. Pero los antibióticos, que además tenemos un tema en nuestro país, hay una resistencia a los antibióticos por el uso indiscriminado, por la automedicación. Ese puede ser otro llamado de alerta, no automedicarse con antibióticos porque podemos desarrollar esta enfermedad. Pero ¿qué otros factores podemos ahí estar muy atentos con respecto a ellos para que nos vayas contando un poquito más? Sí, respecto, me voy a tomar de tus palabras, Camila, porque el tema de los antibióticos es bastante importante. Efectivamente hay un uso indiscriminado acá, o la gente por lo general se resfría y quiere comprar un antibiótico, entonces efectivamente hay una resistencia al antibiótico. Aquí los antibióticos están descritos como un agente gatillante en la medida que haya un uso continuo y permanente. Entonces, eh, va más allá también de repente de tomarlo por un resfrío, pero si es que yo ya tengo un abuso continuo de antibióticos, puedes alterar la inmunidad y en las personas que vienen con esta predisposición efectivamente a enfermarse. Eh, Uy, se me fueron las preguntas. Si se contagiaba, por ejemplo. ¿Es contagioso? Perfecto, sí, sí, disculpa. Efectivamente, oye, esta es una pregunta súper buena porque todavía hay un mito de que el lupus se puede contagiar si es que yo tengo una manifestación en la piel, si es que te saludo o no te saludo de beso, porque no vaya a ser que me contagie, que me dé un herpes, qué sé yo. El lupus no se contagia por ningún medio, por ninguna forma, no es una enfermedad de transmisión sexual tampoco, así que no hay ningún problema con eso. Yo les contaba hace un rato que las personas que tienen lupus tienen una predisposición genética a manifestar la enfermedad, entonces lamentablemente no hay una forma de anteponerse a la enfermedad más que habiendo síntomas. Ustedes que no tienen lupus, yo que no tengo lupus, si voy a hacer un examen, no podemos saber si es que tenemos o no tenemos lupus, sino que en la medida que vayamos desarrollando síntomas y tenga marcadores para la enfermedad, me van a terminar diagnosticando la enfermedad. ¿Se recupera uno del lupus? ¿Se mantiene? ¿Se controla? El lupus no tiene cura, pero hoy día tiene un tratamiento apto y adecuado para controlar la enfermedad, para mantenerla a raya, y en ese sentido se parece mucho a la hipertensión. Por ejemplo, si tú tienes una persona con hipertensión que puede generar un factor de riesgo para un infarto y lo tienes con medicamentos para controlar la presión y mantenerla baja, la va a mantener baja. Si esa persona se cansa de los medicamentos y los saca y los deja de tomar, esa presión le puede subir y puede terminar con un infarto al corazón, por ejemplo. Las personas con lupus logran controlar la enfermedad a través de un manejo farmacológico adecuado, a través de un manejo no farmacológico también adecuado, como el uso del bloqueador solar y otras más. Y en la medida también que los pacientes se empiezan a sentir bien, muchos dejan de tomar algunos medicamentos y tienen recaídas, y ahí van aprendiendo que el estar bien también tiene que ver con mantener la medicación continua. Ahora, Gonzalo, ¿qué cuidados debe tener un paciente con lupus? ¿Son pacientes de riesgo, por ejemplo, en contextos como el de hoy, con esta circulación de virus respiratorios, en contextos pandémicos, si nos vamos un poquito más atrás, aunque el COVID-19 sigue dando vueltas por aquí, para que nos cuentes también qué herramientas tienen los pacientes para protegerse con respecto a esta patología?
Sí, efectivamente, el tema del autocuidado nosotros lo abordamos bastante y también lo vamos a abordar en esta charla que vamos a tener en Conce, porque si bien está el tratamiento farmacológico que es súper bueno, es súper potente, necesitamos que los pacientes también tomen medidas de autocuidado importantes, porque entre las dos, entre el tratamiento farmacológico y el no farmacológico, van a tener mejores resultados, y este tratamiento no farmacológico está también descrito en todas las guías clínicas, no una cosa que uno aliente a que haga cosas, sino que están descritos como cosas que funcionan. Los pacientes con lupus no se deberían de exponer a la luz ultravioleta sin fotoprotector, porque la luz ultravioleta puede dañar las células a nivel del núcleo y puede generar crisis en la enfermedad. Entonces, si yo tengo lupus y voy a salir a la calle, tengo que aprender a ocupar fotoprotector cada vez que salga a la calle, y eso de repente cuesta porque estamos enfrentados a personas que están diagnosticadas con lupus siendo adultas y que no tienen este hábito continuo de ocupar fotoprotección. Entonces finalmente nosotros tenemos esta tarea como de papás de enseñarle a los hijos que se laven los dientes cada vez que comen. Nosotros le estamos permanentemente enseñando a los pacientes que ocupen fotoprotección cada vez que van a salir a la calle. El manejo del estrés también es un llamado de autocuidado, a manejar los niveles de estrés, de frustración, las emociones, y también la actividad física regular. En la medida que nosotros nos mantengamos activos, al menos caminando, tenemos menos opciones de tener esta fatiga crónica o de poder combatir de mejor forma esta fatiga crónica. Y también una alimentación saludable es bastante importante, una alimentación que nos vaya alejando de las azúcares y las harinas refinadas, que nos mantenga ahí más o menos al tanto con las frituras, con el exceso de sodio y sal en las personas, sobre todo que tienen manifestaciones renales. Sí, Gonzalo, queremos agradecerte por supuesto, pero por favor también cuéntanos los detalles de lo que va a pasar este sábado 17 de junio en el Hospital Guillermo Gran Benavente, cómo se puede acceder, en los horarios, quiénes pueden ir también a esta jornada informativa. Nosotros estamos súper contentos porque nuevamente podemos estar en Concepción después de la pandemia. Habíamos estado en 2018 por ahí como última vez haciendo una actividad para pacientes. Este sábado 17 vamos a estar desde las 10 de la mañana en el auditorio del Centro de Atención Abierta, en el primer piso del Hospital Regional. Vamos a tener una charla educativa con una reumatóloga del hospital, la doctora Irene Castro, con una químico farmacéutico de Angol, Carmen González, y también una charla de nosotros de Lupus Chile para que las personas entiendan la enfermedad y sus generalidades, cómo estas medidas de autocuidado, de qué va el tratamiento, qué podemos hacer para potenciar, sentirnos mejor. Y también vamos a poder conocer cuáles son las garantías y los derechos y las oportunidades que tienen los pacientes con lupus en Chile. Y respondiendo también, disculpa, la pregunta que hacía Camila, efectivamente los pacientes con lupus durante pandemia estaban considerados pacientes de riesgo. Hoy día también siguen estando en los grupos priorizados para las vacunas de la influenza, por ejemplo, que sabemos que es totalmente segura para los pacientes, así que un llamado para los pacientes con lupus: si no se han vacunado contra la influenza, acérquense al centro asistencial más cercano, vacúnense. Estamos todavía a tiempo de evitar que se contagien estando en un pic que está pronosticado para mitad o fines de junio, así que por favor vacúnense y mantengan todos los cuidados y abrigados y ojalá mantener y cortar un poco la circulación viral de estos virus respiratorios, y si pueden en lugares cerrados evidentemente ocupar mascarilla para protegerse uno y para protegerse a los demás. Gracias Gonzalo por esta conversación. Los esperamos por supuesto acá en la región del Biobío este día sábado 17 de junio. Ahí toda la información, agrupación lupuschile.cl y Lupus Chile en Instagram. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, se pasaron. Oye, ¿nos vamos a la calle? Katy Tolosa tiene información importante.